Buenas noches, bienvenidos a esta charla nuevamente en la Casa del Libro. Estamos presentando valga la redundancia, las presentaciones que están viendo en el marco de la exposición de una muestra de grabados, mapas y libros de la colección de la Casa del Libro titulada Una isla llamada San Ioannis, que estaremos abriendo. La apertura será el jueves 12 de mayo. En esta noche nos acompaña el doctor Eric López Jorge. Hola Eric, saludos. Placer saludarle, Karen. Muchas gracias por la oportunidad. Seguro que sí, nos encanta tenerle hoy en esta noche acompañándonos. Y bienvenidos a todos los que nos acompañan a través de las redes. Voy a dar comienzo presentándoles la misión de la Casa del Libro brevemente. La Casa del Libro tiene como misión educar, inspirar y enriquecer a las comunidades puertorriqueñas e internacionales por medio de nuestra inigualable colección, las artes del libro y el trabajo de la comunidad artística y humanista. El libro es arte, declaró Elmer Adler, fundador de la Casa del Libro. Como repositorio de los logros del ser humano, es además cultura, historia y educación. Por ello, conservamos, preservamos, estudiamos, interpretamos, hacemos accesible, como esta noche, y celebramos el libro en todas sus formas. Agradecemos que esta charla pueda darse al Fondo de la National Endowment for the Humanities, al Fondo Flamboyant para las Artes y a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Paso a una breve biografía del doctor López. Es historiador, trabaja en el Sitio Histórico Nacional de San Juan, todos conocidos por el Morro. Culminó su maestría en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en el año 2007, con la tesis titulada En búsqueda del Tom Brown puertorriqueño, Cristiandad muscular, YMCA y Boy Scouts en el proceso civilizador, 1898 a 1913. Y su doctorado en el 2019 con la tesis titulada De Bastión Español a Reservación Militar, Estrategias y transformaciones del paisaje militarizado de San Juan. Fue maestro de escuela por 12 años en el sistema público y privado y en este momento ofrece un curso de Historia de Estados Unidos en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Nuevamente, buenas noches Eric, y dejo contigo la presentación. Muchas gracias, Karen, por esta oportunidad. A ti, al Museo Biblioteca La Casa del Libro. Es para mí un privilegio estar aquí con ustedes y es sin duda interesantísimo el modo, ¿verdad? Cuando el buen amigo Carlos Almodóvar y tú se me acercaron, no necesariamente para hacer una presentación de algún tema que uno quisiera, sino para enfocarnos en esas imágenes, pues me pareció extremadamente novedoso. Yo seleccioné una imagen muy particular. En aquel momento yo pensé, de hecho le decía a Karen, un saludo a los que están con nosotros también, le decía a Karen de primera intención, Karen, sí me interesó esa imagen de una rebelión indígena, le dije yo. Pero luego, mientras analizaba mejor la foto, la imagen, perdón, el grabado, pues me di cuenta que no eran indígenas, sino que eran africanos. Y vamos a entrar quizás en por qué vino esa confusión de mi parte. Lo primero es que vamos a hablar un poco, el título de esta presentación es Armamentos, Vestimenta y Rebelión, siglo XVI, siglos XVI y XVII, en Theodore Dibray. Yo sé que los compañeros que han venido antes que yo han... déjame... Ok, perdón. Déjenme volver hacia atrás.
Ok, compañeros que han venido antes que yo en sus presentaciones han traído el tema de quién fue Theodore de Bry, ¿verdad? Theodore de Bry, como habíamos establecido cuando los compañeros comenzaron, Carlos Almodóvar comenzó con pie firme indicando que Theodore de Bry nace en Bélgica en 1528. Bélgica, sabemos que era parte de lo que era Flandes. La actual Bélgica y Holanda pues formaban parte de lo que se conoce como los Países Bajos, se conocía como los Países Bajos, eran territorio español, en gran medida enemigos en cierta forma de España, luchando por su independencia. De Bry se convierte al protestantismo en 1570. Eso le cuesta perder muchos de sus negocios, ser básicamente, podríamos decir, excomulgado. Es un grabador, un orfebre, editor de libros ocultistas y de la historia de América. Su línea editorial o línea propagandística es una claramente anti-española, hemos establecido, y lo que da pie a esa llamada leyenda negra. Es pues una leyenda surgida de los enemigos de España, quizás un poco resentido por el poderío de la España del momento. Como vemos en estas imágenes a continuación, esta es la imagen que Almodóvar presentó el primer día, el contraste, por ejemplo, de Bry cuando se trata de plasmar en sus grabados el territorio americano perteneciente a los ingleses. Pues, por ejemplo, pone la imagen que ustedes ven a la derecha, ven a un indígena o a un indígena bastante sofisticado en posición, le llaman de posición de bailar ballet, ¿verdad? Unas posiciones muy estilizadas, y cuando vemos el paisaje, pues el paisaje como es el que podemos ver con las dos Indias, pues un paisaje de organización, de orden. No se ve claramente, pero hay unos hogares, unas villas indígenas sumamente, podríamos decir, bien planificadas, bien civilizadas, ¿verdad? Sin embargo, cuando trae a colación las imágenes del indígena en territorio español, pues vemos lo que vemos a mano izquierda, un fragmento de lo que Almodóvar presentó. Vemos indígenas con 5 cabezas, imágenes, idolatría en todos los sentidos, salvajismo total, ¿verdad? Si usted pues interesa, puede ver, hay muchas imágenes más gráficas que las que yo estoy presentando aquí, pero sin duda alguna hay un intento de de Bry de influenciar la opinión sobre los territorios españoles en América. Esta es la imagen que originalmente pues seleccioné y es titulada Los negros y la crueldad española. Me llamó la atención, como vamos a ver más adelante, los armamentos, más que otra cosa, es lo que llama la atención de primera intención. Pero si hablamos, yo entiendo que sería menester hablar, antes de adentrarnos en el análisis de los armamentos y las estrategias y tácticas, pues hablar un poco del estilo de este grabado, de lo que se puede ver.
Les decía que en aquel momento le indiqué a Karen que me interesaba la imagen de los indígenas, porque si usted puede ver en el centro de la foto, vemos un grupo de africanos que no a mi entender pues no parecen africanos, no tienen unas facciones africanas, parecen más, yo diría que indígenas, si podemos decirlo así. El autor enfatiza, es un grabado diríamos en pleno Renacimiento todavía, donde pues ha habido una transición de estilos teocéntricos a antropocéntricos. Fíjese que vemos unos africanos bien tonificados, bien definidos físicamente, la anatomía particular, y vemos también que el autor nos quiere llevar a una dirección. Si usted se fija, pues un buen amigo pues, me decía sobre el estilo del zigzag, ¿verdad? El zigzag nos lleva primeramente a este centro que está aquí, nos lleva entonces hacia mano izquierda. Fíjese que las armas, la mirada de este soldado español, pues nos dirige hacia la caballería. De la caballería, pues las armas nos llevan al centro de la imagen, un centro un poco más pequeño, pero que nos lleva allí. Entonces, más hacia la derecha vemos los ahorcados. Vemos el uso de perspectiva, una presencia renacentista es el uso de la perspectiva, la ilusión de cercanía, la ilusión de profundidad en una superficie plana por medio de líneas y tonos. Y como dije antes, pues apartándonos del teocentrismo medieval para adentrarnos en ese antropocentrismo renacentista, el hombre como centro. El aspecto religioso conservador en esta imagen está presente, no así en otra de Dibray, ¿verdad? Pero el aspecto religioso conservador está presente. Fíjese que los ahorcados, a mano derecha arriba, están desnudos, aunque desnudos los genitales no se ven porque se están tapando, aunque están muertos, ¿verdad? Los ahorcados están en la penumbra, es una especie de sombra, apenas se ven los dos, lo que presumimos son dos españoles, uno en el tronco del árbol y uno arriba. Pues apenas se ven esas figuras españolas, pero sí vemos a los ahorcados tapándose los genitales, al igual abajo, que aunque están desnudos, pues no se ven, no hay ningún tipo de imagen adversa o demasiado liberal, como dije antes en esta foto, porque en otra sí lo podemos ver en Dibray. Y eso es un análisis antes de entrar al asunto que me compete un poco más, que es el análisis de los armamentos y de tácticas en la imagen. Voy a cambiar para entonces acercarnos un poco al centro de la imagen, donde el general está dando unas instrucciones. Tenemos que empezar mencionando que, damas y caballeros, estos soldados que vemos aquí son soldados curtidos. Estos soldados que llegan a América son veteranos de combate. Hay una tradición de lucha desde las guerras contra el Islam. Luego vemos
soldados españoles en constante guerra en Italia contra los franceses. Así que este soldado que llega aquí es un veterano de combate. Tenemos que mencionar, como dije antes, esta transición de la Edad Media al Renacimiento trae sin duda una transición en todos los sentidos. Lo vemos en las artes, lo vemos en muchos aspectos y también lo vemos en la guerra. Como indicáramos, un combatiente curtido en las batallas. Y esta imagen representa pues un parteaguas en términos de evolución militar, porque esta imagen pues viene de un libro que como parte de su título indica los años de 1590 a 1634, muchos catalogan ese periodo como el periodo de revolución militar, a pesar de que a diferencia de hoy con los celulares y las computadoras, los cambios en la guerra pues solían ser más lentos, más graduales, ¿verdad? No eran inmediatos. La evolución es lenta en ese sentido. Ese periodo de revolución militar, por ejemplo, está determinado por varios factores, entre ellos la duración de la guerra. O sea, ya el soldado, pues debido a mejoras en la logística y ese tipo de cosas, pues podía estar más tiempo en guerra, más tiempo que antes. Pues antes un sitio, un siege, como le llamamos en inglés, pues tenía que durar, qué sé yo, 2 o 3, 4 días, ser rápido, porque no había esa capacidad de llevar suministros al campo de batalla. Así que era tenía que ser una acción rápida, si no, pues se tenían que retirar. Luego, pues vemos que el soldado, como dije, la logística, pues mejora y se alarga ese periodo de combate. Tenemos avances en las fortificaciones, algo que nos atañe aquí en San Juan. Si ustedes piensan en estas fortificaciones muy ornamentadas de la Edad Media, altas, bonitas, ¿verdad? Pues poco a poco, debido al tercer punto, que es avances en el desarrollo de la pólvora, pues la pólvora es esencial porque provoca que esos castillos bien bonitos, altos, provenientes de la Edad Media, pues caigan. Está mejorando la carrera armamentista, el surgimiento de la artillería, como resultado del mejoramiento de la pólvora. Así que entonces vemos que ya los castillos están sufriendo unos cambios estructurales. Decía Maquiavelo que un castillo que tardó en construirse decenas, cientos de años, con la nueva artillería, pues cae en horas, ¿verdad? Así que tenemos una transición en términos de la duración de guerra, avances en las fortificaciones, ejércitos más disciplinados. No estoy diciendo que antes de eso hubiese falta de disciplina en el campo de batalla. Siempre el aspecto de la disciplina es fundamental. Pero poco a poco vemos algo así como lo que se conoce en inglés como drills and ceremonies, o sea, drills en el sentido de ejercicios militares, ejercicios, comandos. Vemos un poco de más organización
a la hora de combatir. Y lo vamos a ver a medida que analicemos la foto. Mencioné pues, los adelantos como la pólvora que provocan que entonces haya armas más poderosas, pero ese desarrollo de la pólvora tiene que estar atado entonces a desarrollos en la metalurgia, en el desarrollo del hierro, del cobre, del bronce, ¿verdad? Tenían que si la pólvora estaba mejorando, esa combinación, esa receta de la pólvora estaba mejorando, pues el manejo del hierro y estos metales, pues tenía que estar a la par. Así que vemos una relación paralela en el desarrollo de ambas. Un aspecto interesante que vemos aquí en esta foto es que para este momento, a la hora en que DeBry pues, realiza este grabado, no teníamos todavía ese concepto del uniforme. Por eso mi título es Armamentos y Vestimenta. Yo pude haber dicho armamentos y uniformes, pero es que el concepto de uniforme es posterior, ¿verdad? Lo empezamos a ver ya a partir, dicen los historiadores, 1650 en adelante. Antes, pues se combatía con lo que el soldado tuviese mayormente. Incluso las armaduras, que tanto las asociamos con estos periodos pues de la Edad Media y los comienzos del Renacimiento, pues las armaduras eran del soldado, y eso lo vemos, por ejemplo, en el Sitio Histórico Nacional de San Juan tenemos una armadura que a lo mejor muchos han visto, muchas generaciones la han visto, y es una armadura sumamente adornada, ornamentada, y pues dice la historia que mientras más ornamentada, más adornada esté esa armadura, pues más poderoso económicamente era ese soldado. Okay, así que no todo el mundo tenía acceso a armaduras, sino pues las personas pudientes que las pudiesen pagar, ¿verdad? No era algo que el ejército proveía, ¿verdad? No era parte del uniforme o de la vestimenta militar del soldado. Así que aquí en la imagen pues vemos DeBry pues trata un poco de uniformar a los soldados, pero eso no era lo que necesariamente veíamos. Cuando analizamos la figura de DeBry surge la palabra pseudo historia, una historia un tanto falsa. No recuerdo, no creo, a lo mejor me corrigen, pero DeBry no estuvo en América, desconocía la realidad de lo que estaba pasando aquí, a mi entender, y sus dibujos eran más basados en lo que le decía, lo que le decían, y eso está sujeto ¿verdad? A que lo busquemos luego. Pero él quería hacer la imagen lo más oficial posible, ¿verdad? Y aquí vemos en esta imagen, para ilustrar la falta de uniformes, pues vemos que sabemos que la figura central de la foto era un general, ¿verdad? Lo sabemos porque tiene una especie de túnica, una especie de, yo digo el general, pero es un oficial de alto rango, con una túnica color rojiza o carmesí. Ese era el color de
de las túnicas que usaban estos oficiales. Utiliza la borgoñota, que es ese casco, la borgoñota, y la adorna con plumaje, ¿verdad? Eso es indicativo de que es el líder, no solo por su fajín, por el fajín ancho o la túnica, sino por el decorado de su borgoñota. No lo vemos aquí, pero es muy posible que la armadura que lleva puesta pues esté bien ornamentada, bien elaborada, ¿verdad? Tiene un batón de mando en el cual aparece como dirigiendo la operación. Yo, perdón, debí, antes de entrar en la imagen, esta imagen venía acompañada de un escrito explicativo, que fue el que yo leí, que me di cuenta que no eran indígenas, sino que eran africanos. Entonces, para un poco entender esa filosofía de DeBruy, esa propaganda, esa línea editorial, me permiten leer lo que decía la imagen en latín. Entonces, pues, un amigo mío de nombre Google Translate, pues me colaboró. Así que espero que lo puedan entender. Dice la imagen: provocados por estas crueldades de los españoles, algunos de los negros se convierten en escoria y huyen de sus amos. Habiendo confiado en esta circunstancia, el almirante Luis Colón, habiéndose comunicado con oidores de su consejo que están en Santo Domingo, reúne a los soldados, completa a sus esclavos y reconoce algunas de las cosas que les ofrece su libertad. Los atrae y los destruye. O sea, lo que está diciendo DeBruy es que ellos, los españoles, los congregaron de alguna manera bajo engaño que les iban a dar su libertad, y entonces proceden a destruirlos. Por la noche, dice DeBruy, uno de ellos tomó posesión de los ganados. Entonces lo matan y manda que se den algunas ramas de los árboles como ejemplo. Esta circunstancia al principio se dio convenientemente a la suerte de los españoles, pero los esclavos, enseñados por su maldad, la de los españoles, se aplicaron después a un trabajo más cuidadoso en las guardias y en adelante fueron superiores a los españoles. O sea, sin duda alguna, vemos, como dije antes, y ese era del modo en que se escribía, que a veces suele ser difícil de entender por el método de sintaxis, ¿verdad? Pero eso es eminentemente lo que quiere explicar DeBruy. O sea, que fueron engañados, fueron capturados y debido a que hubo robo de ganado, pues querían tener un ejemplo de lo que podía pasar. Pero lo curioso es que DeBruy incluso dice que luego ellos aprendieron y los dominaron, ¿verdad? Eso es otro aspecto que es debatible. Sí sabemos que las rebeliones indígenas se dan, según, por ejemplo, el libro de Luis Díaz Soler indica que ya desde los 1520, 1530 ya existían unas rebeliones, pero estas rebeliones eran de índole quizá local, quizás eran escapes, se escapaban en cuadrillas, ¿verdad? Entonces se escapaban en cuadrilla y causaban daños, pero rebeliones indígenas exitosas ya desde esta época, desde el siglo XVI, XVII, pues no, al menos pues
no se documentaron. A lo mejor sucedieron, pero no se documentaron. Sería bien interesante ver qué sabía DeVry que nosotros pues no hemos sabido. Volviendo, y disculpen que entonces haya ido hacia atrás, volviendo a la imagen, había estamos, como dije antes, en una transición, ¿verdad? En la transición del hombre a caballo, del lancero, del piquero, del espadachín que manejaba esa espada, a una etapa en que ya había armas de fuego. Y como siempre suele suceder, pues había resistencia a los cambios. Y ejemplo de eso es un cuento sí, de Pérez Reverte, del autor español Pérez Reverte, que me llama la atención porque este húsar de esta unidad élite, ¿verdad? de caballería francesa, dice que matar a distancia no es muy honorable. La pistola no es más que el símbolo de una civilización decadente. O sea, él entiende, ese húsar ya va entendiendo que están ocurriendo cambios y que los cambios no son positivos, porque ese enfrentamiento cuerpo a cuerpo, pues no hay nada mejor que matar de esa forma o morir por la espada, ¿verdad? Así que es un aspecto interesante. Y lo digo porque en esa imagen que usted ve vemos el arcabuz, ¿verdad? En esta imagen vemos 3 arcabuceros. Habíamos dicho que este era el oficial de más alto mando, tenía una espada, ¿verdad? Una espada relativamente, no era una espada tan larga, porque en combate, a diferencia de un duelo, pues la espada era más un poco corta, ¿verdad? Usted no quería en combate, como la tienen ellos en el cinto, pues una espada bamboleando, mientras usted está, ya sea combatiendo de alguna manera. Así que idearon unas espadas un tanto más cortas, ¿verdad? Todos tienen espadas, incluso los arcabuceros. Sabemos que esos arcabuceros, ese arcabuz, a veces cuando pensamos en un arcabuz, pues pensamos en la horquilla, ¿verdad? Que la horquilla es esta pieza que vamos a ver más adelante, donde descansa el arcabuz mientras el arcabucero dispara. Pero hay que tener claro que ese arcabuz que necesita horquilla es posterior. Podríamos decir que es de finales del siglo XVII, estamos hablando de los años 1680 o 90, poco antes de la transición al mosquete, ¿verdad? La diferencia entre un arcabuz y un mosquete lo vamos a ver más adelante. Se acciona el arcabuz, pues se acciona por medio de una soga, que es la que quema la pólvora, ¿verdad? La soga también se conoce como serpentín. Y aquí no vemos las horquillas. Así que a mí me estuvo interesante, que es un periodo sumamente anterior a esa transición que les dije de arcabuz a mosquete. Pero vamos a ver esas imágenes más adelante. También tenemos el oficial de alto mando aquí, con su diríamos, la manta color carmesí, su batón, su borgoñota con pluma, bien decorado, y más hacia la derecha, el último hombre a la derecha con una alabarda, ¿verdad? Esa alabarda que la vemos más ceremonial que en otras cosas, allá en las guardias reales del Vaticano y ese tipo de cosas, pues vemos la alabarda presente. En el caso español, la alabarda pues la llevaba un sargento,
El sargento es ese enlace aún hoy, ¿verdad? Es ese enlace entre la oficialidad y el soldado, es ese hombre del medio, ese middleman, ¿verdad? Está bien cerca, es un líder de soldados, pero que a su vez es liderado por un oficial. Vemos dos alabardas. Vemos una aquí a mano derecha del sargento que no tiene borgoñota, sino que tiene, pues, diríamos, un sombrero. Y a mano izquierda en el centro, al lado del oficial, pues vemos otra alabarda. Así que tenemos dos sargentos, un oficial y tres soldados, cuatro soldados, manejando media docena de africanos. Vemos que Dibray los pone sumamente compungidos, sumamente sufridos, especialmente ese africano en el primer plano, ¿verdad? Los quiere proyectar en sufrimiento. Nos movemos ahora de esa imagen de zigzag como yo le presenté al principio, nos movemos hacia la izquierda en la imagen. Cuando hablo de la transición tecnológica, poco antes de esa imagen de Dibray hubiésemos visto este tipo de armas, por ejemplo, una ballesta, hubiésemos visto al gran protagonista, el gran protagonista de la foto, de la foto, perdón, sigo diciendo foto, de la imagen, del grabado. Si este grabado se hubiese hecho, vamos a decir, yo diría 80 años antes, 100 años antes, el rey de la foto hubiese sido ese caballero a caballo, ¿verdad? Cuando digo caballero, pues la palabra caballero viene precisamente del soldado de la caballería. Ese caballero que vemos ahí es miembro de una unidad de caballería pesada, ¿verdad? Y hay una diferencia entre la caballería pesada y la caballería ligera, que vamos a ver más adelante. En la caballería pesada, pues tenemos un hombre con armadura de pies a cabeza, con su lanza, y un caballo también con su armadura. Tenemos, pues acá tenemos en la parte posterior del caballo una pieza de su armadura, el centro, y la cabeza del caballo también tiene una protección, ¿verdad? Y como dije antes, la lanza, esa pieza, esa vara larga con punta de hierro. En la lanza a mano derecha, abajo tenemos un piquero. Eso que él lleva en la mano es una pica. Y los piqueros españoles eran admirados, eran ejemplo de otras unidades europeas debido a su destreza en el manejo de la pica. Es una especie de lanza de más o menos de 8 pies de largo. Ahora es un infantero el que la lleva. Con esa pica ellos abordaban, ellos la utilizaban. Lo más impresionante para mí es que la utilizaban de pértiga, ¿verdad? Y con eso abordaban barcos, cruzaban ríos en combate, dice Así que eran gente sumamente, estos piqueros, habilidosos en el manejo de esta arma. Y una imagen interesante de Velázquez, de la entrega o la toma de Breda, ¿verdad? Vemos a mano derecha, perdón, disculpen, a mano derecha vemos las picas, los piqueros. Quisiera un poco, si hubiese podido ampliar un poco la foto, pero si la vemos, no vemos uniformes, ¿verdad? Todavía estamos en la vestimenta particular de cada cual. Vemos picas y a mano izquierda vemos lanzas, y ese que está mirando
hacia nosotros, pues el propio Velázquez, esa costumbre que tenía él y otros artistas de insertarse en las fotos y ser el único que está mirando al espectador, ¿verdad? Pero sí, vemos a la imagen, no vemos uniforme. Hubiese querido, después se me ocurría que pude haber puesto la imagen del ataque holandés a San Juan, que también ilustra eso mismo. Soldados holandeses, en este caso huyendo, sin una vestimenta uniforme, sino en ropa que parece ser particular. Ya tenemos una evolución, ¿verdad? Ya les habíamos dicho que de la ballesta, de la pica, de la primacía, de la caballería, pues ya vemos la evolución un poco de la pólvora. En el medio, en el centro de la imagen, tenemos un arcabucero con la horquilla. Esa es la pieza fundamental que yo estaba buscando y que me dio a entender que esa imagen era un poco anterior a la transición del mosquete. A mano derecha, pues vemos el arcabuz de la imagen que se puede manejar sin la horquilla. Vemos que la indumentaria de estos arcabuceros era mucho más liviana que la de los lanceros, porque estos arcabuceros se caracterizaban por su movilidad, se tenían que desplegar rápidamente. Porque como vamos a ver, ya vemos en el combate la combinación de ramas, tenemos la caballería actuando y esos arcabuceros, esa infantería, pues atacando los flancos del enemigo, ¿verdad? Ya en el combate las ramas estamos en la transición de que estas ramas, la artillería, la caballería, la infantería, pues puedan funcionar solas, pero a la misma vez formando parte de una estrategia combinada en el combate. Y no sé si me estoy dando a entender con lo que estoy diciendo, pero como dije antes, pues con el tiempo el arcabuz se volvió más largo. De 3 pies que vemos la imagen de la derecha y en el grabado de DeBry, pues luego el arcabuz transicionó a 5 pies y por eso es que entonces necesitaban apoyar el arma en la horquilla. Habíamos dicho que tenemos en la imagen 2 sargentos. Usualmente vestían, vamos a verlo hacia atrás, disculpen, disculpen. Exacto, usualmente en este caso, ¿verdad? Que se trataba de unos africanos que DeBry los ilustra sin armas, desarmados totalmente, pues se vestían con la mitad de la armadura, ¿verdad? No tienen la armadura completa. El sargento, en este caso, a cargo de mantener la disciplina y de la ejecución de las órdenes dadas a la compañía. Era también ese sargento, como quizá era hasta hace poco, el encargado de castigar a cualquier soldado insubordinado, viste con borgoñota usualmente, pero en este caso, ese sargento, esos 2 sargentos que vemos, los vemos con sombrero. Otro aspecto de interés en la fotografía, en el grabado, es que no vemos banderas, ¿verdad? No vemos banderas porque se trataba esto de una acción rápida, de una redada. Un asalto básicamente fue esto. Y no, en esos casos, pues la bandera
pues no se utilizaba debido a la rapidez de la incursión. Las espadas, les había dicho que no solían medir más de 3 pies, con el objeto de que pudieran desenvainarse, sacarse de la vaina con facilidad. Las de más longitud se daban, como dije, en duelos. En este caso ya no vemos a los ballesteros, soldados que tenían la ballesta, debido a que ya pues vemos armas de fuego. Los soldados utilizan, si se fijan, si el oficial utiliza la borgoñota, los soldados, estamos hablando de esos 4 soldados, pues usan el morrión, ¿verdad? Fíjense la diferencia. El morrión es ese casco, yo diría, clásico, con que ilustran a los conquistadores. Que es el que llevan los soldados. Es importante, y volvemos a la imagen de la pólvora. Exacto, no vemos, como dije antes, ballesteros. Vamos a la imagen de la pólvora. Aquí vemos al piquero con su morrión. Y la pólvora, teníamos que decir que aunque la pólvora se desarrolla en China, ya en el siglo IX ya teníamos el uso de la pólvora, pero no es hasta el siglo XII aproximadamente que llega a Europa y que se perfecciona precisamente en el siglo XIV. Así que lo que quiero decir con esto es que esos cambios, esas transiciones, como dije, tardan. Y esa combinación perfecta, esa receta perfecta de la pólvora, pues tarda un poco a su vez en desarrollarse. Entonces pasamos a la imagen nuevamente. Si nos movemos un poco de ese centro donde DeVry quería que estuviésemos, pues nos movemos en el zigzag a mano izquierda y vemos a la caballería, que la caballería, desafortunadamente para ellos y con el advenimiento de la pólvora, pues pierde un poco ese prestigio, diríamos, de combate. Al igual que las armaduras, ya entonces vemos que las armaduras pues caen un poco, comienzan a caer en desuso con el desarrollo de las armas de fuego. Vemos, en este caso las vemos porque DeVry pues quería demostrar un poco el abuso de estos regimientos españoles, en este caso, que tenía infanteros en el primer plano y la caballería con sus lanzas, en una caballería ligera, porque no sé si quizás no lo pueden notar con precisión, pero tienen la mitad de la armadura. No es yo establecí que había una caballería pesada que estaba totalmente, incluyendo al caballo, con armadura. Ya vemos que con el advenimiento de los arcabuces, pues esa caballería pesada no tiene mucho que aportar, porque entonces le resta movilidad y entonces pues se convierte en un riesgo para la estrategia. Así que entonces vemos una caballería ligera en este caso. Cuando decimos ligera es menos armadura, permite que ese soldado a caballo pueda luchar a caballo o pueda luchar en el terreno, ¿verdad? En caso de alguna percance o caída, pues puede incorporarse y puede hacer ambas cosas. Eso es muy similar en otros lugares le llama, en Inglaterra, por ejemplo, son los dragones, los dragoons, ¿verdad?
que pueden actuar tanto montados como desmontados. Y nos lleva de esa caballería con las lanzas al centro, un poco al fondo de la imagen, que vemos pues, vemos solamente un español, ¿verdad? Siendo objeto del ataque de varios africanos con lo que parecen ser macanas, ¿verdad? También tenemos un grupo de africanos huyendo. Obviamente esto estaba pasando antes que la caballería arremetiera contra los africanos. O sea, se están en el proceso de un poco sofocar ese foco rebelde que se está viendo en el trasfondo, en el centro de la imagen. Como dije antes, DeBry quiere que veamos en su grabado esa imagen de un poco del sufrimiento del africano, la captura, y no tanto así a los africanos defendiéndose, ¿verdad? Que están un poco en el trasfondo. A mano derecha, pues los ahorcados, y bien interesante y para efectos del paisaje, vemos el trapiche, siempre pues acompañando al africano, y en las imágenes, y un poco, y esta observación me la hizo un buen amigo, los árboles que vemos en esta imagen, pues parecen ser, a pesar de que se refiere a América, el texto, pues, pero parece ser una imagen, un paisaje más europeo, ¿verdad? Debido a la forma de los árboles. Allá al fondo, al final, en la parte del fondo de la imagen, pues vemos un intento de ilustrar una palmita, ¿verdad? Allí como que casi no se ve. Y si hablamos un poco de los símbolos, siempre hay símbolos en estas fotos. Si uno busca en estas, sigo diciendo fotos, disculpen, en estas imágenes siempre hay unos símbolos. Esa montaña allá atrás puede ser un símbolo, o sea, asociamos los símbolos con lugares, las montañas, lugares donde moran los dioses. También tenemos el simbolismo del sacrificio. Siempre en muchas culturas se sacrificaban personas al pie de las montañas, ¿verdad? Así que podemos establecer un poco ese lugar donde viven las deidades, que son las montañas, y quizá, a mi entender, ese intento de DeBry de decir los dioses están observando lo que está pasando, ¿verdad? Y se puede ver de esa manera. La evolución de los armamentos continuó, ya ha entrado pues ya el finales del siglo XIX, principios del siglo XVII, pero mediados del XVII, el XVIII, ya tenemos armamentos nuevos, ya tenemos unos cañones movibles, ¿verdad? Ya tenemos, en esta ilustración pues no había cañones porque quizás no eran necesarios, ¿verdad? Además, fíjese que el caso americano es particular. América no es Europa, no disponemos en muchas ocasiones de esas grandes extensiones de terreno. Así que el problema que tenían los españoles en América era mover cañones, ¿verdad? Mover incluso caballos a veces se tornaba un problema. Por eso es que las rebeliones, en este caso de Puerto Rico, indígenas, eran un poco, yo diría que tuvieron en determinado momento éxito, debido a que la topografía de Puerto Rico, en este caso que estoy ejemplificando, pues no era la más adecuada, no, ni para cañones ni para caballos en muchas ocasiones. Y eso, los que conocían el terreno lo sabían, que eran
los indígenas, ¿verdad? Y trataban, por medio de esas estrategias, de que el combate, pues, por supuesto, pues no se diera en áreas abiertas para evitar el movimiento. Eso que estoy hablando, lo que para nosotros hoy es normal, mover un cañón de aquí a allá, pues eso era cosa nueva, ¿verdad? Porque los cañones fueron reduciéndose en tamaño a medida que la pólvora mejoraba, pues el cañón entonces reducía su tamaño. Cuando hablamos de los comienzos de la artillería, eran cañones inmensos que tenían que ser alados por bueyes, por caballos, y era sin duda algún un problema moverlo. Pero a medida que la pólvora se perfecciona, la metalurgia mejora, pues vemos movimiento, cañones más eficientes en combate, y lo estamos viendo ahí en esa imagen de finales del 17, principios del 18. Ya vemos uniformes, ya vemos cureñas de 2 ruedas. La cureña es el carruaje donde va ese cañón, ¿verdad? Y a mano derecha vemos el mosquete. Ya no tenemos la serpentina, la soga que prende la pólvora, ¿verdad? Ahora tenemos una llave de pedernal, ¿verdad? Y en esa imagen pues hay una piedrita que cuando roza la pieza, pues crea la chispa que quema la pólvora, ¿verdad? Es mucho más efectiva, mucho más fácil de manejar, más eficiente y más poderosa que incluso el arcabuz, a pesar de que el arcabuz es más grande. Otra cosa que tengo que mencionar y que tiene que ver con el mosquete, que simboliza el fin de la pica, el fin de la lanza, es que en ese mosquete poníamos una bayoneta, ¿verdad? Y esa bayoneta sepulta lo que era un piquero y un lancero, ¿verdad? Así que vemos ya que los piqueros y los lanceros pasan un poco al desuso, y la caballería con los años se va convirtiendo más en un elemento diríamos, de escucha, de espionaje en el campo de batalla. Es lo que se conoce en inglés como un scout, ¿verdad? Y yo creo que ya hemos cubierto varios aspectos. No sé, Karen, si tenemos tiempo para algunas preguntas o comentarios, correcciones, si es necesario, de los distinguidos y distinguidas participantes. Sí, por supuesto, nos has tenido absortos a todos con tu presentación, excelente. Te la agradecemos muchísimo, muchísima información interesante. Sí, cómo no, abrimos los micrófonos para aquella persona o los participantes que quieran hacer alguna pregunta. Adelante. Saludos, Eric, ¿me escuchas? Sí, claro. Buenas noches, saludos, Karen. Hola. Es Carlos. Sí, hola. Sí, saludos. Te felicito, Eric, por la presentación, excelente. Solamente quería añadir algo que fue cuando estás mencionando el periodo de transición, ¿no? de la Edad Media, la Edad Moderna y los armamentos de fuego. Hay una cita que me acordé de Don Quijote de la Mancha, en la cual él indica, y lo voy a leer rapidito, dice: bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de aquellos endemoniados instrumentos de la artillería, a cuyo inventor tengo para mí que en el infierno se le está dando el premio de su diabólica invención, con la cual dio causa que un infame y cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero, y que sin saber cómo o por dónde, en la mitad del coraje y brío que enciende y anima a los valientes pechos, llega a una desmanada
desmandada bala, disparada de quien quizá huyó y se espantó del resplandor que hizo el fuego al disparar de la maldita máquina. O sea que básicamente lo que está diciendo es eso, ¿no? Es la cuestión ética, ¿no? Del combate, cómo se veía en ese momento en el choque, ¿no? De esos inventos. Esa era la que quería añadir, eso. Pues mira, esa cita que tú has traído mucho más poderosa que la que yo planteé de Pérez Reverte. Sin duda le quita honor al asunto, ¿verdad? Como yo dije, como dijimos, pues parecía ser que no había nada mejor que matar con la espada o morir por ella, ¿verdad? Era parte de esa dignidad del soldado. Tengo que clarificar, gracias Carlos por ese comentario. Me gustaría añadir que de hecho Miguel de Cervantes fue herido en su mano izquierda y por eso le llamaban el manco de Lepanto, así que no le gustaba para nada las armas. Así mismo, así mismo. Eso es un veterano, ¿verdad? De combate. Se vio, a diferencia de probablemente DeVry, pues vio el elefante, como decimos. Sí. Vio la guerra, sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario que nos quieran hacer? Pues si no tenemos más intervenciones, Eric, te doy las gracias nuevamente. Ha estado excelente la presentación, felicidades. Esperamos que haya sido del agrado de todos los participantes y de las personas que están en Facebook Live viendo la presentación. Recordamos que vamos a estar subiéndola a Facebook y a nuestro canal de YouTube para aquellos que eventualmente quieran repasarla o poder, los que no la vieron, pues poder verla. Muchísimas gracias, Eric. Buenas noches a todos y les esperamos próximamente, no solamente en las próximas charlas, ¿verdad? Que como Eric mencionó, se concentran en imágenes que vamos a tener en la exposición, una isla llamada San Giovanni, sino que también pues les hacemos una invitación para que nos acompañen el jueves 12 de mayo, en la exposición. Muchas gracias y nos vemos pronto. Que pasen muy bien. Buenas noches. Y bueno, hasta luego.